Buenas tardes y bienvenidos todos a este nuevo programa de Polémica y Café, donde hoy Judith, el ingeniero Gurría y el licenciado José Serratos nos acompañan, doctor, ¿verdad? José Doctor. Serratos nos Doctor, sí. acompañan y no es doctor en medicina, no les va a curar de nada ni les va a decir qué comer para la dieta. Es algo mucho más interesante que nos va a iluminar el camino para saber qué hacer con nuestra vida en este país, por lo menos mientras nos dejen. Pero bueno, tenemos con nosotros, como les dije, al doctor José Serratos, a Eduardo Gurría, el ingeniero Eduardo Gurría, a la licenciada, ya que estamos entre tantos títulos, Judith Hernández y un servidor, Daniel Eisen, que les da la más cordial de las bienvenidas y les recordamos que en este programa no damos noticias. En este programa le damos sentido a las noticias que usted ha escuchado. Bienvenido, don José, y bienvenido, Eduardo. ¿Y qué tal si nos presentas a tu amigo y empezamos el programa? Claro que sí. Ahora verdaderamente estamos de manteles largos con la presencia del doctor José Serratos, que además de ser un fabuloso jurisconsulto, se ha especializado en los últimos días, prácticamente por la necesidad que esto nos ha hecho o nos ha obligado a todos, se ha especializado en la reforma judicial y sus consecuencias. Así es que sin nada de preámbulo, les presento al doctor José Serratos para que podamos platicar sobre todos los aspectos que hay en la reforma judicial que nos va a afectar a todos. De hecho, ya nos afecta a todos. Así es que muy bienvenido, doctor, y adelante. Muchas gracias Daniel, muchas gracias ingeniero Eduardo por recibirme aquí. Yo gustoso de estar y poder platicar el tema de la reforma judicial, que como bien lo dices, ingeniero, ya nos está afectando y pues prácticamente la afectación vino desde la presentación de la iniciativa de reforma el 5 de febrero del año 2024. Yo, bueno, quería nomás ahí comentar, ingeniero, tengo 25 años en la docencia, impartiendo la materia de amparo, tanto en licenciatura como a nivel maestría, en posgrado, y pues le dimos puntual seguimiento a esta deformación que le están haciendo al Poder Judicial. ¿Y por qué digo que efectivamente nos está afectando ya? Porque cuando se aprobó la reforma, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que todos estos expertos, y yo me quiero referir, por supuesto, a nivel local, pero a nivel federal más, todos estos expertos como jueces, magistrados, y luego vimos que también los ministros y ministras prefirieron jubilarse. Y me quiero referir precisamente que decidieron retirarse, tenían la antigüedad suficiente para retirarse del Poder Judicial, decidieron no participar, no contender, pues en esto desastre de la reforma judicial. Y ahí ya vimos una afectación, porque se fueron los que sabían, los que tenían conocimiento, los que habían llegado por mérito, se fueron. Y entonces vino un cúmulo de secretarios a ejercer el cargo de titulares, de jueces y magistrados en todo el país. Hoy, por ejemplo, les puedo decir, aquí en Tijuana, Baja California, tenemos dos tribunales colegiados que son órganos terminales, que son un órgano que finalmente toma una decisión con la que se concluye un juicio. Excepcionalmente se podría ir a la Suprema Corte, pero son órganos terminales. Primer y segundo tribunal colegiado en materia civil y laboral. En cada tribunal hay un solo magistrado, o sea, se compone de tres, pero dos se fueron, se retiraron y se quedó un solo magistrado en funciones. Y los otros dos que cumplen este encargo, porque son resoluciones colegiadas, son secretarios en funciones. Entonces, desde ahí ya se resiente la afectación. Se fueron los que sabían y bueno, sí se quedaron secretarios que sí conocen la materia, que mis respetos para muchos de ellos que también tienen 20, 25, 30 años en la función. Algunos se animaron a participar en la contienda en contra de lo que siempre conocieron, que es llegar por méritos y llegar por exámenes de oposición. Se animaron a participar en la contienda, acto que la verdad yo lo aplaudí, porque
Mi postura sí era, bueno, si ya hay una elección el 1 de junio, bueno, pues que participen aquellos que tienen una formación y que van a cuidar la institución. Y por supuesto, había una resistencia de mi parte y un llamado que yo hacía, pues voten por esos de los que sí saben y no voten por los partidistas, por los que, o los recién egresados, o no voten por ellos porque van a echar a perder la institución. Pero ¿cuál es el antecedente? Bueno, el antecedente de esta reforma judicial, que precisamente tachada por la ONU, porque la ONU, antes de que se aprobara, cuestionó al entonces presidente de la República y le pedía algunas respuestas, y la ONU señaló que se acababa con la independencia del Poder Judicial a través de esta reforma. Eh, Obviamente el Ejecutivo Federal pues, no atendió, no dio respuestas y dijo, no tengo por qué responderle nada a la ONU. Pero claro que la ONU hizo un análisis y advirtió, y pues ese señalamiento fue un llamado a nivel internacional de lo que está ocurriendo con nuestra reforma. Este, en lo personal, yo presenté un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aduciendo que esa reforma judicial pues era contraria a los derechos humanos de los justiciables en el Estado mexicano. Esa reclamo, esa queja lo presenté vía electrónica, pero conoce de él Washington, la Comisión Interamericana. Cuando en Washington la Comisión Interamericana decide que si hay violación, lo manda a la Corte Interamericana en San José, Costa Rica, y allá se le da el procedimiento que debe de darse. Mi reclamo recientemente, hace un mes, fue desechado bajo el argumento de que ya había otras quejas, de que ya había otros reclamos, que yo creo que eso fue incorrecto porque hay una figura que se llama acumulación. A ver, si vinieron, no sé, 100 reclamos sobre lo mismo, la reforma judicial, pues hay una figura, acumula las 100 y se van y se resuelven en una sola sentencia, porque puede ser que una tenga un argumento diferente a otra. Pero el hecho de que desecharan la mía, la de José Antonio, porque ya había otras, pues no lo considero que fue correcto. Pero ya contra la Comisión Interamericana, pues ya qué podemos hacer, ¿no? Entonces, Pregunta, sí, pregunta, porque la gente que nos está escuchando seguramente escuchó también en aquel entonces que la corte tenía que desaparecer porque eran todos unos corruptos. Eran todos unos corruptos y si lo eran, esta era la manera de limpiar la corte. por supuesto que no, Daniel, ni eran todos unos corruptos. Y yo te voy a decir, fíjate, la estadística nos señala que a nivel del Poder Judicial Federal solo hay un 0.7% de quejas. ¿Qué significa? Significa que si nosotros como abogados y yo litigante, pues soy un móvil, soy un vehículo entre el justiciable y el tribunal y los jueces y magistrados. Yo como este vehículo, el abogado, me advierto ese tema de la corrupción y en todo el país está ocurriendo, pues va a haber un cúmulo enorme de quejas y denuncias penales contra los jueces y magistrados. Pero si solo hay un 0.7%, es decir, de 53,000 empleados del Poder Judicial de la Federación, solo a 251 empleados, jueces, magistrados y secretarios, les han presentado quejas y denuncias. Esa estadística de 0.7, pues por supuesto que nos lleva a concluir que no hay la tal corrupción a la que tanto hicieron referencia y fueron 6 años de señalamiento de corrupción, donde la gente, pues a lo mejor se la creyó, pero gente y había encuestas donde muchas personas decían, no funciona el Poder Judicial, porque fui a Profeco y no me resolvieron. El Profeco no es el Poder Judicial, pero verdaderamente, Daniel, no podemos decir que había corrupción. Casos escasos, casos mínimos, sí los había, por supuesto, pero pues en el Ejecutivo y en el Legislativo los hay. O sea, la solución era, y la pregunta era, ¿a través de una elección popular se garantiza el que no haya corrupción? Pues por supuesto que no, por supuesto que no. Pero yo me voy con ese índice y no hay. Ahora, otro punto bien importante es que
que los jueces sueltan a los que detuvieron las policías, pero si nos vamos a analizar las fiscalías en todo el país, solo consignan el 3%, solo judicializan el 3% a los jueces. Y la gran pregunta es, ¿dónde queda el 97% de los casos que conocen? ¿Por qué no los mandan a los jueces? ¿Qué significa esto? Que a nivel fiscalía, el 97% se van de los No, pues, imputados. Entonces, cuando ese ah, 3% llega a los jueces de control y por algunas cuestiones hay libertades, era el señalamiento grande, enorme, de todos los días en la mañanera de decir, hay corrupción. Pero la verdad, no se puede calificar de corrupción casos aislados. Hubo, entonces, cuando decían hay corrupción, lo que decían, no hay borreguismo. exacto. Y además, hay corrupción, ¿por qué? Porque el Poder Judicial otorgaba suspensiones contra reformas que hacía el Ejecutivo, porque el Poder Judicial, el primero de los factores que tanto molestó, digo, ya traía la secuela de cuando fue jefe de gobierno, pero el primero de los factores que tanto molestó es que cuando llega el Ejecutivo Federal y dice, Ley Federal de Remuneración, creo una ley federal de remuneración, y ningún servidor público va a ganar más que el presidente de la República. Y el presidente de la República va a ganar 109,000 pesos y nadie puede ganar más. Y esa ley es impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos le impugna, llega a la Corte y un ministro otorga la suspensión para que no se aplique la ley. Y ese fue, pues, una gran molestia. Eso fue una gran molestia para el Ejecutivo porque él quería marcar esto de que nadie iba a ganar más de 109. Y no lo logró. No lo logró en sus 6 años y no se logró hasta ahorita. Y hay Ujú. funcionarios de distintos niveles y no solo del Poder Judicial que ganan más de 109,000 pesos. Esa ley federal de remuneración no funcionó, pero fue un acto, pues, de verdadera molestia y que lo llevó a trabajar en estas modificaciones que hizo. Por eso su plan A, su plan B, su plan A no funcionó porque él no tenía cómo reformar la Constitución y se iba a sus planes B, donde sí podía reformar leyes secundarias. Jueces de distrito que otorgaban suspensiones y pues era un gran acto de molestia y había señalamientos muy duros contra estos jueces de distrito. Cuando el ministro instructor que otorgó la suspensión contra la ley de remuneración, el Ejecutivo habló de juicio político, pero la impugnan esa suspensión y cuando el Pleno de la Suprema Corte la confirma, pues ya dijo, pues ni modo que da juicio político a 11 ministros. Entonces ya ese tema no avanzó, pero fue un gran acto de molestia. Y luego, pues, nos venden que el pueblo es capaz de decidir sí o no para estar en condiciones de elegir a sus jueces y magistrados y ministros. Y pues cuando haces esa pregunta, pues todo el mundo va a levantar la mano y sí soy capaz, sí estoy en condiciones de elegir. Oye, doctor, pero a la hora que ya se instrumenta el proceso de la elección y que solo participa algo así como el 13%, pero además de ese 13%, algo así como el 3 y cachito por ciento fueron votos nulos totalmente. Entonces, creo que ni siquiera llega a 10% el número de votos que fueron, digamos, legales o debidamente procesados, lo que decide el número, bueno, lo que decide quién va a ser o quiénes van a ser nuestros, bueno, quienes vayan a otorgar la justicia en México a diferentes niveles. Pero no nada más eso, sino que durante el proceso hubo lo que todo el mundo conocemos como los famosos acordeones, que no eran más que una forma de inducir el voto o de, pues francamente, de quitarle legitimidad al proceso de elección. ¿Eso dónde va y a dónde nos puede llevar? Verdaderamente decepcionante, ingeniero, verdaderamente decepcionante, porque yo
en lo personal, sí confiaba en el voto y aunque veía los famosos acordeones, decía, no, no, ¿cómo? No va a prosperar esto los acordeones. Pero a mí una semana antes del 1 de junio me pasaron la lista de los 9 ministros y ministras. Y esa lista, una semana antes, como visionarios del futuro, son los 9 que quedaron. Y yo, Claro, la verdad, ahí me llevé la gran decepción de mi vida. He visto aquí en Baja California algunos candidatos que quedaron y que batallaron y que hicieron campaña y que quedaron a nivel jueces y magistrados. Pero los 9 ministros, que son los que llevan la rienda del Poder Judicial en todo el país, quedaron los que ya estaban palomeados para quedar. Y verdaderamente con un índice tan bajo de personas que salieron a votar. Es un bueno, hace unos días uno de nuestros principales comentaristas políticos, el señor Sarmiento, hizo una pequeña columna donde pues decía que en el propio proceso se veían unas deformaciones de, digamos, de la intención del voto fundamentales, sobre todo en las zonas del sureste, muy marcadamente en la zona del sureste de México. ¿Es posible impugnar o que haya posibilidades de que una impugnación del proceso electoral tenga éxito? En teoría sí, pero dudo que en la práctica se pueda materializar. El día de hoy el Tribunal Electoral resolvió algunas impugnaciones Sí, y y, multa. y revocó unas resoluciones en las que habían determinado que porque no tenían los requisitos para haber sido candidatos, habían decidido que se les quitaba el nombramiento, sin la candidatura, pero el tribunal lo revocó y dijo, ya no se puede reanalizar. Si ya habían decidido que tenían los requisitos, ya no se puede reanalizar a estas alturas, que siempre no los tenían. Hoy lo resolvió el Tribunal Electoral. También resolvió en relación a tema de Los quién va acordeones. por votos, ¿no? Por votos Sí. que no tiene que ver con la paridad, sino que el que tenga más votos tiene que ganar y revocó algunas resoluciones. Entonces, en teoría, sí puede el Tribunal Electoral, pues, anular parte de estas elecciones que tuvimos tan notoriamente eh, Manipuladas, digamos. manipuladas y guiadas, ¿no? Ujú. Sobre todo a nivel Suprema Corte. Sí puede, pero dudo que en la práctica se materialice. Ahora, en la, eh, eh, va a sonar esto como muy básico, pero sería muy importante que le pudieras comentar a las personas que nos hacen el favor de escucharnos, ¿cuál es el impacto de esta situación? Por ejemplo, pues ayer o antier se comentó de algunas opiniones de quien va a ser el líder o el hombre más importante de la Suprema Corte, donde obviamente pues exhibe una muy limitado conocimiento de la ley. Y, y bueno, pues eso es a lo que nos arriesgamos, o ese es el gran, yo digo, el gran A lo peligro mejor, a lo que, mejor lo que digamos, necesitamos es que nos definan qué es la ley, sí, bueno, porque el Mecanso Ganso dijo que la ley es lo que él diga que es la ley. ¿Existe la ley? ¿No existe la ley? ¿Qué es la ley? ok. A lo que me refiero es que quien va a ser verdaderamente la persona más importante, bueno, otorgando satisfacciones con la ley, pues es un hombre que ha dado dos opiniones muy lejanas de un conocimiento profundo de la ley. No sé si No, nos quieras comentar de eso algo, sí, sí, doctor. sí. Sí, bueno, primero, Daniel, la ley, pues son las normas que rigen la conducta de las personas en sociedad, ¿no? Digamos que esa es la ley así como concepto básico y efectivamente el nuevo presidente que entrará en funciones el 15 de septiembre, 15 de pues no septiembre. tiene, digamos, no tiene las credenciales, no tiene la experiencia, a lo mejor tendrá pues el carisma o la voluntad, pero no tiene pues ni los conocimientos para ejercer
tan relevante cargo que es ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego, Perdón, para quienes no saben, esa ley que mencionas, ¿cuándo se creó? ¿De dónde viene? la ley de la reforma o Cualquiera, la que tú quieras, cuando dices es que este señor no conoce la ley, no conoce qué ley. No, pues todo el conjunto. Por todo eso, pero ¿cuándo se creó? ¿Es la Constitución del 17? ¿Es la ley de Me canso ganso? ¿Cuál es la ley? No, bueno, es la Constitución de 1917, que es la que está vigente. Son luego todas, que se compone de 136 artículos, que pues debe de conocer a la perfección, más su interpretación que ha venido haciendo tanto la Suprema Corte como y ya ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro también de la ley tenemos los tratados internacionales de los que México es parte, donde México se compromete ante otros países a respetar el contenido de los tratados internacionales, y luego pues tenemos un cúmulo de leyes secundarias como la ley de amparo, un código de comercio. O sea, es un universo de leyes. Yo por eso siempre digo, bueno, mis respetos al abogado todólogo, ¿no? Que conoce que laboral y que civil y todo, porque es tan complejo el universo de las leyes que si nos enfocamos a una sola materia, pues siempre vamos a tener que estar estudiando, todo es perfectible y nunca vamos a acabar. Esa es La la ley. Suprema Corte, ¿a qué leyes se refiere? ¿A todas? Sí, Todas. a todas. O La sea, tienen Suprema que Corte. ser todólogos para conocer Exacto. todo. Exacto, desde la Constitución, porque la Suprema Corte conoce entre las figuras relevantes o medios de control constitucional, conoce de acciones de inconstitucionalidad, que este tipo de acciones es como un amparo contra la ley. Cada que se expida un artículo, una norma, lo que sea, hay ciertos actores que la pueden tildar de inconstitucional y llevarla a que la Corte decida. Conoce de controversias constitucionales, que es una figura también que sirve para, digamos, meter en cintura a cada autoridad, que ninguna autoridad invada esferas de otras autoridades. Entonces, cuando una autoridad invade a otra, ahí tiene la controversia constitucional y la Suprema Corte mete en cintura a quien invada atribuciones que no le corresponden. Y también la Suprema Corte conoce de amparos directos en revisión que tienen que ver con interpretación de la Constitución, que tienen que ver con amparos contra leyes. Y entonces conoce de la Suprema Corte de los actos pues, más relevantes en todo el país y abarca todas las materias, que agraria, que penal, que civil, que mercantil, que familiar, abarca, por eso sí, como bien lo dices, Entonces, Daniel, todólogos. todas Oye, las reformas que hicieron los morenarcos podrían ser cuestionadas y algunas reconocidas como anticonstitucionales. Sí, así le pegaron a la reforma del INE. Así le Ujú. pegaron a la reforma del INE. La Suprema Corte, Lorenzo Córdoba dejó un reclamo ante la Suprema Corte y la Suprema Corte otorgó una suspensión contra ese tipo de reformas así, de oye, Morena, y que, oye, y que, doctor, y que sí les puede pegar. Pero hoy, número uno, pues con esa sobrerepresentación que tiene el Congreso de la Unión y con ahora por los 9 ministros alineados al partido oficial, ese pues era. ¿cuándo va, ¿cuándo van estos 9 a pegarle a una ley que emiten sus propios morenistas y aliados? O sea, ya todo se concentró. Mira, eso era precisamente sobre lo que quería que comentaras, porque seguramente que quien nos escucha ha oído o se han referido algunos expertos al hecho de que la inversión extranjera y también la inversión nacional se ha detenido de manera muy importante. ¿Por qué? Pues porque no ve claro o ve con mucha preocupación que esta reforma judicial pueda ser tal o funcionar de tal manera que no les garantice sus derechos como inversionistas. Y no sé si esto, tanto nacionales como extranjeros. Y entonces no sé si en esto pudieras elaborar un poco, doctor. Claro, y tienen razón los inversionistas. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a un conflicto de intereses.
que si no me pagó al que le entregué la mercancía, que si ya se me vino un juicio porque donde construí mi nave industrial, pues resultó que salió otro dueño. Todos estamos expuestos a un conflicto de intereses. Y ese conflicto de intereses, pues como un Estado de Derecho, nadie puede hacerse justicia por su propia mano, lo tenemos que llevar a los tribunales. Y entonces aquí el inversionista dice, ¿quién me va a resolver? Por eso, regresando, cuando la ONU dijo, a ver, van a acabar con la independencia del Poder Judicial, esta reforma no puede, no es sana. Entonces el inversionista, en atención a esos comunicados, pues tiene sus dudas y dice, ¿cómo voy a invertir en México? ¿Cómo voy a ir a poner un patrimonio alto en México cuando venga un conflicto de intereses? ¿A qué se van a deber los juzgadores? ¿Se van a deber a presiones partidistas, a presiones políticas? ¿Se van a deber a quienes les coordinaron las campañas? ¿Se van a deber? Ahora, hoy tenemos ya también un tribunal disciplinario que regula que a su criterio, si no resolvió el juez, lo destituyen a su criterio. Es decir, el tribunal disciplinario se convierte con una especie de Todo, tribunal de alzada, exactamente, revisor, cuando eso a nivel internacional, conforme lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está radicado. O sea, no puede haber un tribunal que decida si resolviste bien o mal. O sea, a cuestiones de criterio no se puede meter. Está radicado a nivel internacional y se implementa como una facultad discrecional del Tribunal de Disciplina. Por lo tanto, yo he escuchado de candidatos y algunos que quedaron electos de un temor a ese Tribunal de Disciplina y casi de decir, pues le voy a consultar a ellos cómo debo de resolver para que no me destituyan. Entonces, ¿dónde queda efectivamente la independencia del Poder Judicial? y No ese me es, la- Sí. y decía yo, o te preguntaba yo, ese es el fundamento o la raíz de esta, pues vamos a decir, restricción o de estas ganas de no invertir o peligro de invertir en México y que está teniendo un impacto económico muy sensible que nos va a afectar a todos. Claro que sí. Una alternativa para estas grandes empresas es la mediación, es la cláusula de someterse a lo que decida un árbitro, porque son empresas serias, son empresas que cuando un árbitro les decida, pues van a cumplir ese laudo arbitral. Por lo tanto, ese tipo de clausulado puede ser una válvula de alivio para la tranquilidad de estas personas, de saber quién les puede resolver su conflicto de intereses, un árbitro, un mediador imparcial. Y también si acudimos a estos tipos de institución, pues vamos a despresurizar la carga del Poder Judicial. Por lo tanto, mucho empresario sí está pensando seriamente en establecer ese tipo de clausulado. Hay árbitros que pasan ciertos exámenes, que se preparan para estar bajo esas condiciones e insisto que empresas serias van a respetar el laudo arbitral, porque también si no lo respetan, hay que acudir a los juzgados, hay que acudir a los tribunales a que obliga a respetar el laudo arbitral y volvemos a lo mismo, a un escenario donde no queremos estar, ¿no? O sea, esto de las posibilidades de estos, vamos a decir, arbitrios o bueno, procesos de arbitraje, sería una alternativa para quien de alguna forma vea esta reforma judicial como no muy satisfactoria o no muy, bueno, no muy creíble, no muy manejable. Exactamente, una alternativa muy sana y de pronta realización, porque también hoy tenemos los tribunales colapsados Sí, de, esa era mi de siguiente pregunta. sí, están colapsados. El primer colapso vino con la pandemia, donde yo nunca creí que un juzgado, que un tribunal se fuera a cerrar. ¿Por qué? Porque la impartición de justicia se necesita, la pensión del niño, el que necesita cobrar su renta, pero se cerraron y eso generó un colapso y un rezago altísimo del que no hemos podido salir. Pero a ellos súmenle que, como les decía, que los jueces y magistrados que ya tenían 20, 25 años, que el tiempo trabajado les daba
pidieron su retiro, se jubilaron, se fueron con su haber de retiro, llegaron los secretarios, a lo mejor temerosos, a lo mejor otros ágiles, pero generó un segundo colapso en la impartición de justicia. Yo tengo casos, un amparo directo en un tribunal colegiado de 2 años y medio y no se resuelve. No solo en Baja California, tengo otros en Sonora, tengo otros en Guadalajara, o sea, en todo el país se generó un colapso enorme. Afortunadamente la mitad es lo que se generó la renovación. O sea, todos los nuevos jueces y magistrados es la mitad que entrarán el 15 de septiembre. Entonces, pues otra mitad que genera a lo mejor un equilibrio. Yo no sé hasta dónde va a haber más rezago con estos nuevos juzgadores y va a aumentar el plazo, pero de verdad es desesperante que una sentencia te la dicten en 2 años y medio en un tribunal federal colegiado terminal, cuando los plazos son de 90 días conforme a la ley. Y también tenemos un artículo en el Código Penal Federal, el 225, que establece que es delito para los jueces y magistrados no dictar sentencias en los plazos. Entonces, pues yo creo que podría llegar un momento que empecemos a denunciar en fiscalía a estos juzgadores porque no lo dictan dentro de los plazos las resoluciones. Entonces podrá llegar un colapso más grande cuando a partir del 15 de septiembre lleguen los nuevos y se sienten en las sillas y a lo mejor este juzgador de Morena que nunca había trabajado en un tribunal, que nunca había dictado un acuerdo, que no sabe cuántos libros de gobierno se manejan, a lo mejor va a empezar a tener un choque con su personal, porque él va a llegar y va a decir, pues yo ahora yo soy, me obedeces, y el personal con una formación pues va a decir las resoluciones son así, son estos tiempos, y a lo mejor ahí va a haber un choque que va a colapsar más al Poder Judicial. Hay que llamar la atención de que en el 2027 no haya elecciones. O sea, ya los que se eligieron el 1 de junio van a tener una duración de 9 años en su cargo. Sí. Entonces, esperar 9 años y en 2 años no va a ser suficiente para ver el desastre. Y en 2 años, el 2027, va a renovarse el otro 50% vía elección popular. Entonces, espérate 9 años para ver qué pasó con estos. Estos que quedan, estos que quedaron, que toman su cargo, van por 9 años y luego pueden ser reelegidos en 9 años. Otro de los puntos importantes. Para lograr la reelección, ¿a quién se van a deber? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a conducir? Porque ya cuando se acerque, cuando vayan en el año 6, en el año 7, pues van a estar pensando en su reelección. Ya no quieren dejar la silla. No van a querer dejar la silla. ¿Qué conductas van a desplegar estos nuevos titulares, estos juzgadores? Porque en 9 años van a querer ser reelectos. Híjole, Ah, en realidad pintas un panorama ciertamente muy preocupante, pero ahora la gran pregunta es, ¿y qué podemos hacer? Bueno, tenemos por un lado la esperanza y la velita prendida, Inge, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es como el filtro para que lo manden a San José, Costa Rica, a la Corte. Tenemos ahí en trámite quejas y reclamos bien sustentadas, porque hubo un pronunciamiento de la ONU, bien sustentadas, de que esta reforma judicial es violatoria de derechos humanos, que se acaba con la independencia del Poder Judicial, que prácticamente queda concentrado todo en un solo poder. Entonces tenemos esa velita, esa esperanza. ¿Qué es lo que va a hacer la Comisión Interamericana? Va a emitir una resolución y si encuentra verdaderos vestigios de que sí es violatorio de derechos humanos, lo va a mandar a la Corte y la Corte puede emitir una medida cautelar con efectos de suspensión. Esto podría suceder incluso antes del 15 de septiembre, que venga una suspensión por parte De de la, estas, Cor- ajá, de estas la Corte instituciones. Interamericana. Así es. ¿cómo lo implementan? Ese es el problema, Daniel. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿lo va a respetar el Estado mexicano? Ya tenemos una señal No, morenista, ¿eh? pues ¿No? no. Ajá, ya tenemos una señal morenista de que no. ¿Por qué? Porque la Corte resolvió y dijo que la prisión preventiva oficiosa de México es violatoria de derechos humanos. Dijo
que no puede estar una persona detenida si no tiene sentencia. Cuando manda esa resolución y dicen reforme su constitución México, contrario a lo que habíamos visto en los casos anteriores de Radilla y demás, el Congreso de la Unión amplió el catálogo de los delitos que son materia de prevención, de prisión preventiva oficiosa. Lo amplió como retando a la Corte. Y además le mandó un mensaje a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le dijo, no se les ocurra acatar lo que resolvió la Corte. Entonces, si viniera una medida cautelar en ese sentido, decir, suspendan, no, que se queden los que están y que hasta que se resuelva, pues el Estado mexicano no la va a acatar, ¿no? Ya ahí tenemos ¿Y, directrices. y la ONU o alguien tiene algún poder para castigar, poner presión, o nada más va a decir, pues qué mal y ya? Exactamente, qué malilla. Y los países que están, que firmaron estos tratados internacionales que México no respetara, pues empiezan a generar una especie de desprecio, ¿no? Al Estado mexicano. Podrán venir, no tratos, no comercializar con el Estado mexicano, porque ¿para qué viniste a celebrar un tratado y te burlas de nosotros? Y ahora cuando una sentencia de la Corte Interamericana te establece un cumplimiento, no lo acatas. Entonces, pues esas son las sanciones, pero pues ya lo dijo en alguna ocasión, me canso ganso, dice, pues me salgo, ¿no? Bueno, yo también te quería preguntar, hay un ejemplo de el estado boliviano o de Bolivia donde se intentó esto de estructurar el poder judicial a través de elecciones populares o de elección popular. ¿Qué ha pasado o qué sucedió? Está demostrado que no funcionó, está demostrado que la población está inconforme, que la población no confía en su poder judicial. Está demostrado, las estadísticas lo han demostrado. Si nosotros hubiéramos tomado esa referencia, pues había una salvedad de que no se diera esta reforma, ¿no? ¿Y qué ha pasado para efectos prácticos ahí en Bolivia? Nada, todavía sigue funcionando a través de elección popular. La gente no confía, mucha gente, digamos que se arregla entre ellos para no acudir a los tribunales, pero no confían en su poder judicial. Lo menos que puedan acudir, pues es lo que hacen, ¿no? Pero por supuesto que en muchas ocasiones nos orillan a acudir a los tribunales, ¿no? O sea, una consecuencia de esto es que esta práctica de mediación se convirtiera casi casi en pues, en una alternativa para no llegar al poder judicial. Claro, aunque pues no todas las personas están dispuestas a mediar, ¿no? Porque digamos, un inquilino que no quiera pagar la renta y que quiera gozar de la vivienda, pues no va a querer acudir a mediación. Este de la mediación pues funciona en empresas grandes, en empresas serias, en empresas que celebran contratos con otra empresa de la misma calidad y eso es donde más funciona la mediación. Pero, y otro factor bien importante en la mediación, nosotros aquí en Tijuana tenemos el CEJA, el Centro Estatal de Justicia Alternativa. Así es. El 98% de los convenios que se celebran en el CEJA se cumplen. Mm. En cambio, de las sentencias que se dictan en los órganos jurisdiccionales, nadie las acata voluntariamente. Siempre tiene que haber el poder coercitivo del Estado para el cumplimiento. Ve y desaloja, ve y embárgale. O sea, a través de los tribunales nunca hay cumplimiento voluntario. Aunque ya perdí, pues que me ejecuten y alargo incidentes y recursos para que no, para tratar de detener la agonía, ¿no? Y en cambio en el CEJA, ¿no? En el CEJA cumplimientos, 98% los cumplen a cabalidad, sin necesidad de que los estén requiriendo, de que les manden citatorios, ni nada. No Entonces, quiero ser negativo, pero lo que estás diciendo es que va a haber tres sistemas de justicia. Uno para las empresas que se autorrespeten y que quieran trabajar en conjunto a través del arbitraje y que acepten a los árbitros, porque también los árbitros, ¿quién los escoge? Pues las dos partes, ¿no? exacto, las dos partes sí.
No es que haya un pool de árbitros y, y puedes escoger al más bonito o al más feo. Hay un pool de árbitros que se publica en el Consejo de la Judicatura una lista de personas que estudiaron y se prepararon para ser árbitros. Entonces lo publica porque si nosotros, Daniel, tú y yo vamos a celebrar un contrato y decimos, bueno, pero vamos a someternos a un árbitro y no conocemos a ninguno, pues podemos acudir a ese listado y decir, a ver, pues aquí ¿Y dónde está ese listado? se publica en la página oficial del Poder Judicial del Estado y el Poder Judicial Federal. Ahí tenemos árbitros, un rubro de árbitros, y ahí se publican nombres de personas que aprobaron exámenes, que tienen conocimientos en esa materia, y ahí podríamos escoger, a lo mejor sí, como dices, al azar o por cuestiones o porque si alguien nos recomendó la honorabilidad de un árbitro del que ha tenido una experiencia en el que hace su trabajo bien hecho, ¿no? Y no queriéndole quitar méritos a los morenarcos, em, que tiene algo que hacer. Si hay gente que nos está escuchando y quiere ser árbitro, ¿qué tiene que hacer? Pues buscar en la lista del Consejo de la Judicatura, tanto estatal como federal, los requisitos, cumplir los requisitos, inscribirse, registrarse, le hacen un examen que tiene que ver con esta. Tú tienes las páginas exactas a las que nos estás refiriendo, a las direcciones, para podérselas dar a nuestros escuchos. Sí, ahorita no la tengo a la mano, Ok, pero pero nos la puedes enviar. sí, claro, claro, Entonces, para tenerlas nosotros en la memoria y que la gente sepa a dónde tiene que referirse y ahí pueden ver los requisitos para poder cumplirlos. por supuesto. Y a Yo lo creo que mejor habrá mucha gente que quiera participar de esa nueva carrera de árbitros, dado que no habrá jueces. exactamente, exactamente. Yo creo que Oye, viene mucha actividad para aquellos que les interese ser árbitros. Viene mucha actividad porque creo que muchas personas van a acudir a este sistema. Y como sí lo dices, va a ser otra figura de liberar conflictos. a ver, Mm. Eduardo, Yo nada más quería, tratando de llegar a alguna conclusión, quería comentarte otra vez un poco qué sigue, pero en el sentido de, ahorita sí, en un sentido un poco más estricto, más casi personal. Los señores abogados, las personas que han dedicado toda su vida primero a prepararse para poder actuar en el campo de las leyes, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer para ser o más eficaces y más efectivos en estas nuevas condiciones? Yo creo que lo que debemos de hacer es cada día prepararnos más, cada día ser más competitivos, estudiar para el más estudioso, pues va a ser el que verdaderamente lleve los elementos necesarios ante las autoridades. Por supuesto, también hacer los señalamientos correspondientes, ¿no? Como les decía, el desliz en el dictado de sentencias está tipificado como un delito. Pues hay que empezar a denunciar que no haya este retardo en la impartición de justicia y, y pues estar haciendo los señalamientos necesarios y estar bien preparados, porque entonces, el el segundo panorama es tipo de negro. ley que va a haber, el primero dijimos que son los árbitros, que les vamos a dar la dirección de dónde hay una lista y qué Sí. tienen que hacer para aprender a ser árbitros. El segundo tipo de ley que va a haber es la ley entre abogados. O sea, yo voy a contratar a un abogado que va a hablar con el otro abogado y se van a tratar de poner los dos de acuerdo para evitar tener que llegar a un juzgado donde hay un ignorante o un Sí, vendido que no sabe nada. claro que sí, Daniel. Ok, Ok. esta es la segunda ley. Ahora, la tercer tipo de ley, que es la ley a la que la gente normal puede llegar, no va a existir, porque la No, gente normal no puede pagar el sueldo del abogado constantemente, y menos si tardan en ponerse de acuerdo y lo extienden con muchas discusiones, ni pueden tampoco estar contratando un árbitro para cada pleito que tienen, o para demandar al marido borracho, o para demandar a la señora lo que sea. Esos, llamémosle, pequeños problemas legales que para ellos son enormes y afectan su vida, o llegan a las cortes y a lo mejor los entienden y a lo mejor tienen tiempo y a lo mejor les hacen caso, o le pagan a un juez para que los reciba antes, pero ya dijimos que no tienen el dinero, o ya no se arreglan.
y entonces vivimos en un estado de no derecho. De acuerdo, Daniel. Y eso entonces habría que explicarle a la gente, porque luego la gente no lo entiende. El Estado de Derecho no ha sido siempre un Estado existente. Antes del Estado de Derecho existía la monarquía, donde el único derecho que había era el del rey y sus secuaces. Es más, a mí me acaban de mandar una carta del abuelo de Trump pidiéndole al rey de Bavaria que no lo expulse por ilegal de Bavaria. Él nació en Bavaria, pero no quiso ir al servicio militar. Entonces se fue a Estados Unidos y luego regresó y le dijeron, ya no puedes venir. Entonces le escribe una carta y la carta empieza, claro, su excelentísima, su nobleza, su maravilloso, usted que jamás se ha equivocado, usted que dicta cuándo sale el sol y cuándo se mete la luna. Y bueno, una lambisconería extraordinaria en la carta, porque sabe que lo que diga el rey de Bavaria no tiene cuestionamiento en Bavaria por nadie más que pues, por la esposa o la mamá del rey de Bavaria. Así es. Entonces Bueno, todo el mundo va a quedar en esos términos con los jueces morenarcos. Claro, allá vamos, Daniel, allá vamos. A ver, la presidenta, el Congreso de la Unión, todo de ellos, y ahora con 9 ministros que van a ser también todos aliados entre los 3 poderes aliados, pues ya vamos ahí, exactamente. Entonces, oye, aclaremos también a la gente. A ver, sí, Eduardo. yo lo que quería era también preguntarte si podríamos establecer un símil en lo que está sucediendo en México y lo que sucedió, por ejemplo, en Venezuela o sucedió en Nicaragua, y no digamos en Cuba, pero donde esta pérdida de independencia del Poder Judicial lo que hace es facilitar la posibilidad de que se deteriore tanto la democracia que se vea casi como normal y natural extensiones de periodos o de periodos de poder de los funcionarios y de los presidentes y demás, que entonces llegan irremediablemente a condiciones de dictadura. De acuerdo, 100%, ¿eh? Hay muchos factores que nos llevan a concluir que estamos apuntando a un Venezuela. Ujú. ¿Qué esperanzas también tenemos? A ver, Andrés Manuel designó 5 ministros en sus 6 años, Sí, ministros y ministras. De los 5, 2, cuando llegaron a la corte, se pusieron la toga y se olvidaron que venían a de, propuesta ¿verdad? A propuesta, Ana Margarita Farjat y claro, González. Y se pusieron la toga y dijeron, a ver, ya aquí soy ministro y aquí tomo mis vámonos. decisiones. Y ellos verdaderamente fungieron como venía fungiendo la corte, que era el verdadero contrapeso. Sí, pasó Entonces, de maestra los, piña, diría yo. de los 9, que creo que solo 8 se van a poner la toga porque uno no quiere, de los Ujú. 9 que van a llegar allí, y habrá algunos que se van a hacer tipo Margarita, Ana Margarita Farjat, van a ser de verdaderamente juzgadores Independientes. independientes y objetivos, o se van a deber a quien propuso esa famosa acordeón. Mm. Entonces, pues ahí podría haber algunas esperanzas y que mediaran su conducta, ¿no? Ocupamos a 5 de 9, ¿no? O sea, tu primera opción es voy a llamarle el tercer nivel de justicia, Ajá, es que llegue alguna persona honorable, exacto, que se autorrespete a la Suprema Corte y exacto. que en vez de ser un sirviente, am, no sé qué De palabra usar, alto nivel. Ajá. perdón, Un sirviente de Subordinado, alto nivel. obediente. no que de alto nivel, un sirviente En fin. buscón, lambiscón, Ajá. lo que sea para quedar bien y que le dé la chamba a 18 años. Pues, si ponte tú en su lugar, si no sabes nada, si no eres nada, si llegas a un puesto que te va a pagar un sueldo y si a cambio de hacer solo lo que te digan que hagas, vas a recibir tu sueldo 18 años, pues Pues, ¿para qué hacer ruido? pues sí. Bueno, ¿de qué? Entonces, Sí.
¿De qué manera podríamos terminar esta francamente muy ilustrativa plática de una forma positiva, doctor? Bueno, Qué elementos ves que pudieran ser o pudieran convencer? Además de decirle a la gente que salgan árbitros. Claro, exactamente, que se hagan árbitros, también decirle a la gente, pues que seamos respetuosos de nuestras obligaciones, porque si cada quien cumplía con su obligación, no necesitáramos de tribunales. Si cada quien fuera respetuoso, pues de como, y a nivel de todas las autoridades, ¿no? Que, como dice el artículo primero constitucional, todas las autoridades en ámbito de su competencia deben de velar por los derechos humanos. Si cada autoridad vela por los derechos humanos, no llegaríamos, como se señala, a los cuidados intensivos de un Bueno, juzgado. asumiendo que no lo van a hacer y no quiero cortarlo ni parecer pesimista, pero asumiendo que eso no suceda, ¿qué le podemos decir qué le podemos decir a la gente? Además de decirles, si ya había en 1900 un montón de reyesuelos y de tiranías que logramos quitar y convertir en democracias donde esto más o menos se balanceó, quiere decir que existe la posibilidad también de deshacernos de los morenarcos y toda su pandilla Claro, y tener un país libre otra vez y pensante. claro, claro. Entonces, hay que levantar la voz, hay que salir de la hipnosis que nos dieron hace más de 6 años y por supuesto que debe de venir el cambio. Digo, ya lo vimos ahí un poquito reflejado en las últimas elecciones de Veracruz y, Veracruz, claro. ajá, ajá, ya lo vimos, yo no lo creía, pues se me hacía muy pronto, pero ya la gente está pensando, como dices, y ya está reflexionando, pues que no se hunda más nuestro país. Para quienes todavía no están pensando y reflexionando, les voy a recomendar una película. Aunque no lo crean, les voy a recomendar una película. Les advierto, una señora saliendo de esa película me dijo, ay, está muy lenta la película. No hay Supermanes, no hay balas volando, no hay volteaduras, no hay nada de eso, no sale Schwarzenegger, nadie de eso. Pero les recomiendo a mi amigo el Pingüino, donde van a ver las consecuencias, uno, de no hacer nada, pero sobre todo van a ver las consecuencias de que si hacen algo, aunque parezca que es poquito lo que están haciendo, sí tiene un impacto y sí tiene resultados positivos en el resto de la sociedad. Si usted cree que no sabe qué hacer, que no hay nada que hacer, que no puede hacer nada, vea esta película que es del pre-golpe de Estado de contra en Argentina y cómo la acción de unos cuantos sí ayuda a unos muchos. Y finalmente Mm, recuerden, ya la Junta Militar de Argentina ya fue llevada a juicio. Y algún día, si los militares mexicanos se prestan al mismo juego, también serán llevados a juicio. muy bien, muy bien. Pues, Bueno, doctor, no sé si quieras terminar con algún, pues, algún, ahora sí que, algún mensaje que te interese dejar entre quienes nos hacen el favor de escuchar. pues yo la verdad que sí llamo a la reflexión, llamo a salir de la hipnosis en que metieron a la mayoría de la población y tener conciencia. Además, la alternancia es una forma de tener un mejor gobierno. Así es que mucho cuidado en las siguientes elecciones. Nosotros decidimos. Hay que decirle a la gente que los 3,000 pesos que le dan, creo que al bimestre o algo así, No, se los van a gastar en abogados o en pleitos que no van a poder resolver, o en pérdidas comerciales que no van a poder resolver, o en problemas maritales que no van a poder resolver. O sea, ese dinero o en medicinas que no tienen. Claro. Dejen de bueno, tenerle miedo a tanto amor, esos 3,000 pesos. Sí, ya sé que otros gobiernos no se los dieron, pero este se los está cobrando caro. Y muy la bien, gente tiene que hacer esa relación y entender Y en que ese detrimento del cheque, país, porque no hay dinero que alcance. pues así sí, es. ese cheque no es ninguna garantía. Pues no. Oye, pues también para terminar, le pediría yo a Judith que si tiene algún algo que comentarnos o que decirnos antes de que se retire el doctor. No, yo creo que estuvo muy completo todo lo que nos explicó y francamente el panorama pues es complicado, es muy complejo, sobre todo para todas las personas
que están ahorita en procesos o que necesiten en un momento dado acudir a un juzgado por la razón que sea, ¿no? Creo que es un problema que nos debería de preocupar a todos, aunque en este momento no tengamos ningún problema, porque no sabemos en qué momento lo podemos tener. Y es muy complejo todo lo que está sucediendo. Claro, muchas gracias, Judith. Pues, doctor, ahora sí que de verdad el último comentario es tuyo. Pues vámonos de verdad, población, vámonos a hacer una reflexión de lo que está ocurriendo. Hay que tratar de sacarle la vuelta a los tribunales, a los juzgados, y que no se dé, si lo alzamos la voz, que no se dé la elección del 27 para la institución del Poder Judicial. Hay que alzar la voz, que se le dé una prórroga, hay que se quede, porque sea una prórroga hasta dentro de 9 años para ver el desastre que puede ser esta elección que ya vivimos. ¿Quién Y puede demandar eso de los 90 días? mande. ¿Quién puede demandar el no cumplimiento de los 90 días para una... porque digo, en México no hay condena alguna de 90 días. ¿Quién puede meter demandas por eso? Pues yo creo que la población civil puede hacer todo el justiciable que no le dicten su sentencia en 90 días, puede ir a fiscalía a presentar una denuncia porque es un delito y todos los jueces pueden estar incurriendo en esto, ¿no? Y me refiero a nivel federal porque no están cumpliendo con los plazos. ¿Y la fiscalía tendría que aceptarla? Sí, obligación aceptarlo. ¿Y Y tiene sí, algún formato en particular? pues ¿O no, nada más llegar a decir, ¿saben qué? Vengo a denunciar al juez Sutanito porque no ha dictado sentencia? exactamente, ya pasaron 100 días. Ya no dictó mi sentencia, ya está incurriendo en el delito. Cada día que no dicta mi sentencia está incurriendo en el delito. Vengo a presentar mi denuncia, señor fiscal, y tiene que atenderlo y darle trámite. Y bueno, si no el fiscal lo atiende, pues está Contraloría, que es un órgano que vigila Fiscalía. Esperamos que no sea el caso, ¿no? Oye, ¿Dónde está esa Contraloría? ese es, sí, bueno, ¿qué Sí, quieres sí, sí. comentar? Aquí en Zona Río tiene sus oficinas Contraloría, órgano que vigila a los fiscales. Pero Sí, yo espero que sí lo. ahí es un tema que desgraciadamente no pude plantear antes, pero muchas de las denuncias en contra del Poder Judicial tienen como su origen una mala actuación o una actuación deficiente de las fiscalías. ¿Y de qué manera podemos mejorar el actuar, el accionar de las fiscalías para que no suceda que los jueces tienen que desechar un caso o desechar o darle la libertad a alguien porque los elementos que le dio la fiscalía están mal ejecutados o mal planteados? Ahí tenemos, número uno, que estén capacitando constantemente a los fiscales y a los secretarios para que hagan bien su trabajo. De verdad que ahí están adormilados. Yo veo fiscalías débiles en cuestión de técnica jurídica, por un lado, y por otro lado, estar acudiendo a Contraloría que vele y que sancione al aparato fiscal y también ahí estén removiendo elementos. Hay Perdón, muchos aspirantes a los cargos. nos Muy quedan bien. 3 minutos. Déjame aclarar una cosa. La Contraloría que tú mencionaste está en Tijuana, Sí, pero todos los estados de la República tienen una Contraloría. así es, Sí es. todos, Entonces, esto no es solo Tijuana, es todo el país. todo el país, de acuerdo. Segundo, cualquier ciudadano se puede presentar. Si Sí, muchos se presentan, pues volverán locos los fiscales. Y si no sirve de nada, por lo menos sirve para volverlos locos. así es. Tres, yo no creo que ningún fiscal haga nada contra un juez o viceversa si los dos son morenarcos. Muy bien, buen punto, Daniel. Entonces, si no lo van a hacer, no nos queda nada más que hacer que hacer las cosas bien para no tener que pelearnos. Pues todo indica que sí, eh, por lo pronto, y ya apostarle a que se vaya este gobierno. Entonces, la siguiente es ponerse las pilas y asegurarse de ir a votar, pero no por ni por este gobierno, ni por sus secuaces, ni por sus aliados. No, Y que vamos nadie- vamos al cambio, que venga otro.
Venga, Bueno, muy bien. Pues no quiero adelantar ahorita quién es el otro, si es que hay otro o no habrá otro, porque falta todavía para eso, pero miren, vamos a desear, para acabar con algo positivo, vamos a acabar a desear que las presiones que se están ejerciendo sobre el buen Andy, sus viajes a Japón, los viajes del otro a Portugal, los viajes del otro a París, todos estos viajes de todos estos morenarcos que de pronto son ricos o les pagan sus viajes porque sí, crean un efecto en la gente que nos permita que la gente despierte y que haya candidatos de la oposición, de alguna oposición, que valgan la pena y que nos puedan quitar de encima este problema que, como ven, solo está creciendo, no solo en México, en muchos países, entre los cuales está también casualmente Estados Unidos. No es accidental, es lo que hemos visto en todos nuestros programas, pero bueno, vamos a dejarlo en que hay la esperanza de que la gente reaccione, hay la esperanza de que el gobierno no pueda controlarnos a todos, como no lo pudo hacer cuando no éramos una república democrática. Y si no lo pudo hacer antes, a lo mejor tampoco lo puede hacer en el futuro. Entonces, prepárense, hay que actuar. ¿No quieren una guerra? Pues actúen positivamente, democráticamente, con su voto y con su inteligencia, muy para bien. evitar todo esto. Y recurran, no sé, eh, alguien puede recurrir al doctor Cerratos para asesoría o para algo, para nada. Existen otros doctores Cerratos. Claro que sí. Claro, claro que sí. Estoy a Pues la orden. entonces podemos acá poner un email o algo para quien se quiera Sí, comunicar con ustedes y a lo mejor poner algún otro nombre o alguna otra sugerencia de quién puede ser otro doctor Cerrato en otra parte de la República o en la misma Tijuana o lo que sea. claro, tenemos al doctor Adolfo Solís, que es otro Cerratos, y mi correo es jcerratos@uabc.edu.mx. Perdón, Cerratos arroba, Jcerratos arroba punto, arroba uabc.edu.mx. punto Bien. Sí, uabc.edu.mx. así es, Cuenta Cerratos. Perfecto. así. Señores, ya lo oyeron. Espero que alguien quiera escribirle. Y, y si no lo escriben, ya tenemos apuntado, lo vamos a tener en la memoria. Si nadie se comunica, será porque no saben qué preguntarle, pero estoy seguro que alguien por lo menos aprenderá algo de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos el tiempo, por ser claro y no tratar de darnos, no tratar de, cómo dicen, señor Gurría, de dorarnos la píldora. Bueno, la píldora darnos verborrea. Eso. Muchas Muy- gracias por su Muchas, presencia. Con todo muchas gusto, gracias, muchas doctor. gracias, Muy Eduardo. Y Muchas amable cualquier por... cosa gracias. que quiera agregar, estamos a sus órdenes. No, hasta ahí estamos bien. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, doctor. Muy amable por compartir con nosotros tus conocimientos. Con todo gusto. Estamos ahí a la orden. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Oye.